Nuestras lecturas van a estar mayormente en la primera carta de Juan. Y vamos a hacer por ahí algunas cosas diferentes a lo que siempre venimos haciendo de mantener, digamos, un solo pasaje. Vamos a estar yendo y viniendo por primera Juan, viendo algunos tópicos, viendo algunos tópicos de esta carta. Así que bueno, vamos a venir por los versículos. Algunas veces los vamos a repetir para mantener algunas de las ideas que tenemos. Esta es una carta que se puede leer en una sentada, ¿no? Y la segunda y tercera ni te cuento. Son cartas muy cortas. Y la carta de primera Juan es así. Estas tres cartas tienen esa forma. Pero lo importante acá es ver con qué estaba tratando el apóstol Juan. Había un problema que luego en el siglo II se hace más fuerte, y es la llegada de ciertos predicadores que se les llamaron los gnósticos, que tenían una forma griega de entender la vida y de entender también las verdades que ellos mismos sostenían, y la habían impuesto dentro de la Biblia. Habían hecho un merengue bastante interesante, y había salido algunas cosas que realmente eran muy complicadas, muy diferentes a lo que era la verdad bíblica. Es más, hay uno de los discípulos de Juan, Policarpo, él escribe justamente a los filipenses, que estamos viendo en esa serie sobre los filipenses. Él mismo les escribe a los filipenses muchos años después, ¿no? En el 110, que si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es un anticristo, manteniendo las mismas palabras que su maestro Juan había dicho ya en esta primer carta, ahí en el capítulo 4, en el versículo 2 y 3 dice: en estos conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el siglo II surgieron muchos defensores de la fe que pusieron en orden todo esto. Eran aquellos que se oponían a todas estas mentiras. Y lo que está diciendo acá Juan es que debemos probar los espíritus. Imagínense que por ahí pensamos que la iglesia, así como la vemos hoy, fue siempre así, ¿no? Y creemos que nosotros, no sé, caímos del cielo así y somos la iglesia que tiene que ser, ¿no? Pero hubo todo un desarrollo histórico. Incluso en la Biblia se puede ver eso, el desarrollo doctrinal. Y no todo el mundo tenía acceso a lo que tenemos hoy. Hoy decimos, bueno, podés hacer tu devocional, podés leer la Biblia. Bueno, en ese tiempo ni siquiera había Biblia. Había escritos, las cartas se estaban produciendo, estaba el Antiguo Testamento, estaba colecciones, había cartas que iban y venían, y algunas de ellas, no voy a decir la iglesia aprobó, porque creo que no ese es el sentido, pero sí reconoció que eran inspiradas por Dios, que eran apostólicas, y esas son las que hoy forman nuestro canon bíblico, lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, como la Biblia. Pero en ese momento no había, y si había cartas, había pocos que leyeran también. No es como hoy. Si nosotros pensamos en nuestro país, simplemente en Argentina, en tiempos de Sarmiento, saben que
solamente el 20% de la población argentina sabía leer y escribir. O sea, de cada 10, 2. Solamente 2 podían llegar a leerle a los demás. Y bueno, esto en la antigüedad era así, no todo el mundo tenía acceso. No todo el mundo, la imprenta no había sido inventada todavía, se copiaban, se mantenían los libros como eran un bien muy preciable. Y no todo el mundo las tenía, y tener una carta de alguno de los apóstoles era un bien muy preciable. Es más, se copiaban y se compartían, y no todo el mundo sabía leer. Hoy podemos decir, bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? O sea, Sarmiento tuvo un buen éxito, ¿no? Dentro de todo. Hoy el 2% de la población argentina se calcula que no sabe leer y escribir. Y antes era el 80%. El 80% de la población no sabía leer y escribir. Entonces, en las iglesias que recién se estaban formando allá en el siglo I, venían predicadores, y esos predicadores tenían distintas influencias, y algunos de ellos eran gnósticos. Y Juan tempranamente empieza a escribir contra esas herejías que iban a entorpecer la predicación del Evangelio, y iban a plantar mentiras donde debía estar la verdad del Evangelio. Y él entonces propone esto, con autoridad de Dios, por supuesto. Prueben esos espíritus. No era nada de tener un termómetro espiritual, sino de conozcan la verdad y bueno, vayan a ver si lo que están diciendo realmente coincide con lo que nosotros creemos, coincide con esto de que Jesús ha venido en carne. Me llamó la atención esta semana porque justamente tuvimos una visita con Paula, y todavía hay personas que por ahí tienen ciertas confusiones muy graves respecto de esto, y tienen por ahí piensan, mira, yo no sé si Jesús realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Y personas que por ahí hemos conocido de muchos años y decimos, ¿cómo llegó a esto? A tener este pensamiento. Nos sorprende, pero sucede esto cuando no se busca sinceramente la verdad de Dios. Y la iglesia, que encontramos ahí en Hechos 2, se reunía a buscar las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia cristiana es una iglesia apostólica. A veces hay confusión con este término, ¿no? De decir apostólico. ¿Qué será esto de la sucesión apostólica? No, nada que ver con eso. Sino que simplemente se reunían a compartir las enseñanzas de los apóstoles. Y Juan comienza esa primera carta hablando justamente de esto, lo que existía del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Esto es aquellos apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, que lo vieron, que lo tocaron, que compartieron, que escucharon de su propia palabra. Esa primera generación que estuvo con Jesús, esos apóstoles que estuvieron con Jesús, son los que después transmitieron con fidelidad el Evangelio. Y Dios guió a que pusieran por escrito esto, y hasta que hoy llegara a nosotros también. Entonces la iglesia cristiana es una iglesia apostólica. No creemos en cualquier cosa que se nos presenta. No creemos en lo que algún iluminado de la época quiera enseñarnos, sino que creemos en las enseñanzas apostólicas, en el desarrollo que ellos hicieron. Por eso cuando estudiamos Romanos, cuando estudiamos Filipenses ahora, hay todo un desarrollo de Pablo, hay todo un desarrollo en la vida de Pedro también, hay un desarrollo en la vida de Juan,
aparte de los evangelios, también hubo todo un desarrollo en las epístolas que hacen que todo ese cuerpo de doctrina nos instruya en cómo debemos ver a Dios, en lo que nosotros debemos pensar acerca de Dios. No podemos pensar cualquier cosa o interpretar cualquier cosa acerca de Dios. Hace unos años atrás estábamos con la familia habíamos ido a ver una muestra de arte, y bueno, ya había pinturas, esculturas, todo muy lindo, y había una interesante, ¿no? Estaba metida dentro de una caja. En una de esas ustedes también por ahí han visto algunas de estas obras de arte. Estaba metida dentro de una caja y había un hueco por el cual, y todo el mundo iba a mirar ahí por ese hueco la obra de arte que estaba adentro. Por fuera era una caja, entonces no se veía, pero solamente había un huequito, así que la gente hacía cola para ir a mirar por el huequito, un poco por curiosidad y otro poco para realmente poder apreciarla, porque si no, de otra forma, no había forma de apreciar la obra de arte que estaba adentro. Más allá de si te gustaba o no lo que estaba adentro, el artista estaba dando un mensaje muy claro. Él decía, yo quiero que a mi obra de arte ustedes la vean así, a través de un agujerito, en esta dirección, y adentro estaba allí la obra de arte iluminada, con esta iluminación, de esta forma, con un solo ojo había que mirarla, en una sola dirección. Uno cuando va a una galería de arte normalmente se pasea, la mira de un lado, del otro, la ve de distintas perspectivas. Pero acá el artista nos decía, no, yo quiero que la miren como yo quiero, que miren mi obra de arte. Y Dios también se presenta a nosotros de una forma, y no podemos mirarlo como a nosotros se nos ocurre. Tengamos en cuenta que Dios vive en una realidad completamente diferente a la nuestra. Él es espíritu y nosotros somos carne. Entonces Él nos muestra cómo Él es de una forma para que nosotros podamos entender realmente lo que necesitamos entender de Él, y no más de eso, porque tal vez no podríamos manejarlo. Y Hebreos comienza así, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, nos habló a través de los profetas. Ahí hay una dirección, ahí hay una luz que ilumina a Dios. ¿Cómo lo tenemos que ver? Hoy, en los últimos días, nos ha hablado a través del Hijo. O sea que para verlo a Dios tenemos que verlo a través del Hijo, y no de cualquier otra forma, sino a través del Hijo. Por eso cuando viene una persona y te dice, bueno, yo realmente no sé si tengo que creer o no tengo que creer en Jesús, vino o no vino, me entraron esas dudas, bueno, ahí está tambaleando toda tu fe, porque justamente esa es la dirección en la que tenés que mirar. No es a través solamente del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo y nosotros podemos tener un acercamiento a Cristo a través del Antiguo Testamento, pero si solamente lo vemos a través de las leyes, a través de las historias del Antiguo Testamento, podemos llegar a equivocarnos, y a equivocarnos mucho. La Iglesia entonces conoce a Dios con la luz que Él quiere mostrarnos, con la luz que Él nos manda a que miremos. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Estos que aparecieron allí y que en el siglo II hicieron estragos en la iglesia, los gnósticos realmente veían otra cosa,
Ellos tenían un problema. Creían que, bueno, que la carne era un problema. Entonces, que Jesucristo había venido en carne, no podía ser. Tenía que ser de otra forma. Seguramente, algunos decían, seguramente, sí, Cristo nació, fue un buen maestro, cuando lo bautizaron recibió un espíritu, pero después se fue, porque no podía ser que muriera en una cruz, que sangrara Dios, que muriera, que padeciera. Esto era algo muy sucio, muy terrible. Ellos creían que ni siquiera Dios había creado las cosas, porque no podía estar en contacto con la naturaleza que era sucia, que era algo que contaminaba. Totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña del Dios creador. Y Juan dice, no hay ninguna tiniebla en él. Dios cuando se presenta con sus características, sus atributos, o como lo llama, a mí me gusta llamarlo como lo hace Pink, Arturo Pink, él le llama a las perfecciones de Dios, y me encanta eso porque le da una real visión de lo que es el atributo de Dios, ¿no? Dios es luz, pero no es que Dios se acerca a la luz, Dios es. O cuando Juan también toma y dice, Dios es amor, no es que Dios se hace amoroso. De nuevo está a veces esa idea griega, ¿no? De la idea, el amor, la santidad, la bondad. Cuando se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro bueno, él dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno es Dios. Porque la persona de Dios era la bondad, era lo bueno, lo perfecto. Dios es luz, no se acerca a la luz. Dios es amor, no se hace amoroso. Es parte de su propia persona. Cuando Dios nos dice que debemos andar en la luz, no nos está diciendo, bueno, vamos juntitos a acercarnos a la luz, sino que te está diciendo, vení a mí, porque yo soy la luz. ¿Vos querés andar en luz? Andá conmigo, porque yo soy la luz. No hay una tendencia como había en los dioses griegos. Los dioses griegos se portaban bastante mal, ¿no? Por ahí como dioses eran bastante humanos. Entonces, claro, estaba la idea de la santidad o la idea de la bondad, pero casi todos éramos más o menos buenos. Algunos más malos que otros. Y los dioses también, algunos eran bastante perversos y se acercaban a la bondad. Entonces, bueno, no vaya a ser que este Dios se me enoje y se le pase la bondad y me destruya. Entonces estaba esa idea, ¿no? Esos dioses que podían acercarse a la idea de bondad o no. Pero acá es completamente diferente. Dios, el carácter de Dios es lo que es Él mismo. Es algo intrínseco en Dios, es Él mismo. Cuando Dios presenta el decálogo, dice, yo Jehová. Y sus mandamientos muestran el carácter mismo de Él. No es que Él dice, mira, vamos a hacer un decálogo para ver si lo cumplimos. No, mírenme a mí, yo soy Dios. Entonces me tienen que honrar, entonces tienen que honrar mis días, entonces no tienen que mentir, entonces no tienen que robar, entonces no tienen que desear la mujer de su prójimo. Y bueno, ¿por qué? Porque es el mismo carácter de Dios. En Levítico, creo que es 4:11 o 4:17, no me acuerdo, donde dice, sed santos, ¿alguno se acuerda de esa cita? Porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. Dios es la misma santidad, la misma perfección de la santidad. Y entonces nos dice, ustedes deben ser santos, no porque es una idea, sino porque yo soy santo y ustedes son mis criaturas y deben buscar la santidad porque me tienen que buscar a mí. Dios es amor y nos pide que busquemos a Dios. Dice el versículo 5 ahí del capítulo 2, en Él, dice, el que guarda su palabra, en Él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, en que guardamos sus mandamientos y la palabra de Él ha sido perfeccionada en nosotros. El amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros, guardando la palabra, guardando sus mandamientos. En el versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces, acercarnos a Dios es acercarnos al Dios que se muestra, no a cualquier Dios, acercarnos a un Dios al que obedecemos, a un Dios que se ha revelado en su palabra y que nos pide obediencia a ella. Y es acercarnos a un Dios que nos pide comunión también con los hermanos. El que aborrece a su hermano no está en la luz, está en las tinieblas. Versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí hay otra indicación de cómo debemos conocer a Dios. Y como había dicho al principio, lo conocemos a través del Hijo, como dice Hebreo. Y estos gnósticos hablaban justamente en contra de ellos, de conocerlo a través del Hijo. Ya habíamos leído ahí en el capítulo 4 que no crean a todo espíritu, y dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Debemos conocer a Dios y debemos conocerlo a través de su Hijo. ¿Qué más debemos tener aquellos que confesamos ser de Él, que confesamos ser cristianos? En el capítulo 5 nos habla acerca de la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Debemos entonces tener una fe que vence al mundo, que ama al Padre, que ama al Hijo, que ama al que ha nacido de Él. En el capítulo 3 les dije que íbamos a ir y venir en forma salteada, pero bueno, después también pueden leerlo completo al primer libro de Juan, a la primera carta. 3:23 dice, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. De nuevo, creer, tener fe, pero no cualquier cosa, sino tener fe en Jesucristo, en que Él ha venido. Que ha venido en carne, ya lo habíamos leído, capítulo 4, que vence al mundo, capítulo 5, y creer en toda la vida de Jesús. Ahí en el capítulo 5 hay un versículo ahí medio complicado, porque no aparece en los manuscritos más antiguos, pero dice, versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Si recibimos, versículo 9, el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo, acerca de toda la vida de su Hijo, desde su bautismo. Recordamos cuando el Señor fue bautizado, cómo el Padre dio testimonio audible de Él, y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre el Señor. Hay una visión ahí trinitaria de este Jesús que da marco a todo esto de a dónde debemos poner nuestra fe. El creyente también, otra cosa más, conoce la verdad y la obedece. Ya lo habíamos visto allí en el capítulo 2. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos, si andamos como Él anduvo. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Versículo 5. Conoce la verdad. Capítulo 2, versículo 21. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. También conocer la verdad es conocer que Cristo vuelve. 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. El creyente que conoce la verdad, conoce que su Señor vuelve, y que no solamente vuelve, sino que va a glorificarnos. Capítulo 3, versículo 2 y 5, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. El creyente entonces también conoce que su Señor vuelve, y que vuelve para nuestra glorificación. El creyente, por último, confiesa su pecado y confía que Dios puede limpiar su vida. Capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy vamos a compartir también la cena del Señor y decimos: ¿merecemos esto? Bueno, si nos ponemos a pensar en nuestra vida, la respuesta es no. Pero si pensamos en los méritos del Señor y pensamos en lo que Él hace en nuestra vida, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Debemos creerle también que Él nos puede limpiar. ¿Por qué? Porque nuestros pecados los remite al justo. Capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que también es propicio. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El Señor es el único que pudo llevar nuestras faltas, pudo pagar por ellas, y es el único que Dios aceptó. Yo podría tal vez
inmolarme por alguno. No sé si por todos. Pero capaz que en una de esas doy mi vida por alguien. En algún momento. Y hay gente buena que lo hace, ¿no? Que por ahí sale en la tele. Mirá qué bueno este tipo, cómo defendió, puso su cuerpo, puso su vida por otra persona. Pero eso no quiere decir que Dios pudiera aceptar un sacrificio tan grande en favor de nuestros pecados, en favor de poder redimir nuestros pecados. En cambio Jesús, sí, Él sí es nuestra propiciación. Él sí es el único que era acepto por Dios, el único que Dios decía, bueno, sí, este es mi hijo, este sacrificio es perfecto, este sacrificio sustituye al tuyo y es el único que acepto. Dios también nos puede perdonar por su nombre, por el nombre de Jesucristo. Versículo 12 de capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo. Y por último, en el capítulo 3 nos habla de que si alguno es un hijo de Dios, sí peca, como lo habíamos visto ahí en el capítulo 1, pero no se mantiene en el pecado. Versículo 6 dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los que pertenecemos, los que estamos acá, a una raza caída después de Adán, tenemos esa tendencia al pecado. Ya nacemos así. Si Dios nos ha alcanzado en su misericordia y nos ha salvado, ha cambiado nuestra vida y nos ha dado el poder para no pecar, para no mantenernos en pecado. Pero aún hoy existen todavía algunas cosas de nuestra vida que nos hacen pecar. Estamos en otra condición, no solamente en la condición de caído, sino de caído y redimido. Pero aún así, redimido, podemos equivocarnos, podemos pecar, pero no podemos vivir de esa forma. Si te encontrás en esa condición, bueno, hay que hacer algo ahí. Hay que preguntarse, bueno, Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo que no tengo poder para vencer el pecado? ¿Será que realmente he recibido esta nueva vida? O si no, dámela, Señor. Pidan por su salvación. Pidan por la salvación de sus hijos, de sus amigos, porque Dios la puede conceder. Dios, dice, puede perdonar nuestros pecados, pero no va a permitir que nosotros vivamos en pecado. No podemos decir que no pecamos. Ahí en el primer capítulo decía que si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y qué feo engañarse a uno mismo, ¿no? Por ahí uno puede engañar a otro. No sé, ponerse una ropa para parecer más flaco, peinarse de una determinada forma para parecer más elegante. Por ahí, después cuando nos descubren algún día que van a casa y nos descubren todo despeinado, en camiseta, se dan cuenta que somos otra cosa, ¿no? Podemos engañar, pero engañarnos a nosotros mismos, qué torpeza, ¿no? Pero podemos hacerlo. Y por lo que dice acá la Biblia,
nos podemos hasta mentir a nosotros mismos y decirnos, sí, yo estoy en la verdad. Yo no estoy muy bien como estoy. No tengo pecado. Si decimos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y el versículo 10 va más allá y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios mismo que dijo, todos han pecado. Y no hay justo, ni aun uno, allí en Romanos. Así que le hacemos a Dios mismo mentiroso y su palabra no está en nosotros. Realmente ahí no hay sabiduría de Dios. Así que debemos entonces confesar nuestros pecados, apartarnos de los pecados y vivir una vida de obediencia a Dios. Esta carta de Juan, esta primera, es muy, muy hermosa, la podemos leer después de continuo. Yo he ido tocando algunos tópicos solamente, pero está bueno que meditemos en esto en la semana, que vayamos ahí, que realmente sea la Biblia la que nos esté mostrando aquellas cosas que están mal en nuestra vida, confirmando aquellas cosas que Dios tiene para con sus hijos, y de esa forma podamos crecer más en Él, en su palabra, conocerlo más, pedir perdón por nuestros pecados, tener una fe creciente en Él, no estar atascados siempre en lo mismo, sino creciendo cada vez más en la fe de nuestro Señor, esperando su venida, amando su venida. Y también alejándonos de las mentiras, que hay tantas, que nos rodean a menudo y que a veces nos sorprende, incluso de personas que decimos, tantos años que parece estar en el Evangelio y mira ahora en lo que anda, en cosas que no podemos entender muchas veces. Dios nos guarde y que podamos seguir meditando entonces en esto. Vamos a compartir también la cena del Señor. Y leíamos recién esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Hay distintas clases, ¿no? Pero Dios es más poderoso que cualquier cosa que nos ate por ahí a estos pecados que están en nuestra vida. Él puede darnos el poder para vencerlos. Así que pidámoselos. Tomémonos unos minutos antes de compartir la cena y pensemos en nuestra vida, pensemos en aquellas cosas que no están bien y pidamos perdón. Confesemos nuestros pecados en este momento.